yo soy Carlos, soy el profesor de Statistics para el curso de la asignatura de Análisis de Datos 2 para Psicología de la UAM. Y antes de empezar con la primera clase os voy a explicar un poco cómo va a funcionar todo el curso. El curso está orientado a preparar toda la asignatura desde el principio, así que si os apuntáis con tiempo os servirá para toda la evaluación continua. Y si os apuntáis más a última hora os servirá básicamente para preparar el examen final. El curso está formado por dos tipos de clases. Las clases grabadas en vídeo, donde os explicaré todos los temas, el programa informático y resolveremos un modelo de examen, y una clase en directo final con Google Meet, poco antes del examen, donde se resolverán las últimas dudas y el examen del último año. En las clases grabadas hay teoría y ejercicios, explicados en pizarra, todo súper adaptado a cómo lo hacéis en clase y a cómo os lo van a preguntar. Tened en cuenta que los vídeos los podéis ver en el momento que queráis, pero hay un límite de 3 visualizaciones por vídeo, ya que el curso es de uso individual. Las primeras clases del curso son gratis y están en YouTube. Después, para acceder al resto del curso, sí que tendréis que hacer la inscripción por la web. Además, cuando os apuntáis al curso, os enviamos un dossier encuadernado por correo postal, con todos los apuntes pasados a ordenador, con ejercicios, con pruebas de evaluación continua, con pantallazos y con los exámenes de los últimos años. Para seguir el curso es imprescindible tener el dossier al lado, ya que los vídeos iré haciendo mención a la página y al ejercicio en el que estamos, que tendréis que ir rellenando. En el dossier lo tenéis absolutamente todo, no necesitáis nada adicional para poder sacaros la asignatura con nota. Por último, en la fecha de inicio abriremos un grupo de WhatsApp para poder seguir el curso hasta el examen, para resolver todas las dudas que tengáis, para elegir los horarios del directo o para cualquier cosa que me queráis preguntar. Y ahora sí, os dejo con la primera clase gratis del curso. Bien, pues vamos a empezar ya con este primer tema de la asignatura, este tema de introducción a la inferencia estadística. Venga, ir a la página 2 del dossier. Primero tenemos el concepto de estadística. La estadística es la rama de la ciencia que se encarga de todo lo que tiene que ver con los datos. Tanto la recogida de los datos, como el procesamiento de los datos, como las interpretaciones que podemos hacer de los datos. De todo esto se encarga la estadística. Y la estadística tiene una rama, que es la que vamos a trabajar en esta asignatura, que es la estadística inferencial. En la estadística inferencial lo que vamos a intentar es, a partir de una muestra que nosotros tendremos, intentaremos entender qué es lo que ocurre en toda una población general. ¿Sí? Nosotros la población será demasiado grande, no podremos tener datos de toda la población, cogeremos una muestra y con lo que nos salga intentaremos entender dicha población que decíamos. ¿Sí? Serán las técnicas de los intervalos de confianza o de las pruebas de hipótesis. La inferencia estadística básicamente van a ser intervalos de confianza y contrastes de hipótesis. Entonces, aquí tenéis los conceptos que decíamos, ¿no? La población será aquello que nosotros vamos a querer conocer, la muestra es el grupito representativo que cogemos de esa población y un individuo sería cada una de las observaciones, ¿no? Por ejemplo, una persona, pero podría ser pues un objeto, una empresa, lo que fuera, ¿no? Venga, por tanto, población, muestra, individuo. Venga, y en estadística vamos a trabajar siempre con las variables. ¿Qué serían las variables? Un recordatorio rápido de las variables. Las variables es cualquier característica que puede variar entre observaciones, ¿sí? Cualquier característica que puede cambiar entre observaciones. Por tanto, podemos hablar de variables de tipo cualitativas o variables de tipo cuantitativas. Una variable de tipo cualitativa es una variable que toma valores categóricos o cualidades como resultado de la variable, ¿sí? Por tanto, podemos hablar de variables, que sería todo aquello que puede variar, que puede tomar diferentes valores. Podemos hablar de variables cualitativas o categóricas, si son categorías los resultados de la variable. Por ejemplo, si decimos el sexo del alumno, pues es una variable de tipo cualitativa, ¿sí? En cambio, si hablamos de una variable que da números como resultado, sería una variable de tipo cuantitativa. Variable de tipo cuantitativa. Entonces, dentro de las variables cualitativas o categóricas, podremos distinguir en dos tipos, las cualitativas nominales y las cualitativas ordinales. Las nominales serían aquellas que no tendrían orden, ¿sí? Las categorías no tienen orden, y ordinales sí tienen orden. Por ejemplo, si decimos el nivel económico del alumno, como bajo, medio, alto, eso sería cualitativa de tipo ordinal, ¿no? Pero si hablamos del estado civil, como soltero, casado, divorciado, viudo, eso sería una variable de tipo nominal, ¿no? Eso no tiene ningún orden. Yo he dicho ese orden, pero podría haber dicho cualquier otro, ¿no?
Venga, esas serían las cualitativas. Y dentro de las cuantitativas podemos distinguir en cuantitativas de tipo discretas, cuantitativas discretas, si tenemos saltos entre los diferentes valores, o continuas, si tenemos todo un continuo de valores. ¿Sí? Discretas será, por ejemplo, una variable que solo tome números enteros o que vaya solo de 10 en 10 o de un decimal en un decimal, pero que haya saltos entre los diferentes resultados. Y continua sería cuando tenemos infinitos resultados posibles. Por ejemplo, si digo el número de asignaturas que se ha matriculado el alumno, el número de asignaturas matriculadas sería una variable de tipo cualitativa discreta. O te has matriculado de 3 asignaturas, o de 4, o de 5, o de 6, pero no te puedes matricular de 3,5, ¿no? Por tanto, sería una cuantitativa discreta. En cambio, si la variable es de tipo numérica con infinitos decimales, diremos que será una variable de tipo cuantitativa continua. Una cuantitativa continua sería si tenemos infinitos resultados de la variable con infinitos decimales. Por ejemplo, si medimos la altura de un alumno, la altura tendrá infinitos decimales, ¿no? No pasamos de medir 1,70 a medir 1,71. Sino que hay infinitos valores entre medio, ¿no? Por tanto, dentro de las variables cuantitativas podemos hablar de discretas o de continuas, como una primera clasificación. Y luego también podríamos hablar de escala de intervalo o escala de razón. Escala de intervalo o de razón. La escala de intervalo es una escala en la cual el 0 no es un 0 absoluto, sino que es un número más. Por ejemplo, si medimos la temperatura estaría en una escala de intervalo, ¿no? Porque podemos tener temperatura negativa o positiva. El 0 no es que no haya temperatura, el 0 es un punto más, ¿no? Y en la escala de razón, en cambio, sí que partimos del 0. El valor mínimo sería el 0, sería imposible tener negativos, porque el 0 sería la ausencia total de la característica. ¿Sí? Por tanto, como repaso de esto, variables podemos tener cualitativas si son categorías, cuantitativas si son números. Si tiene orden, cualitativas ordinales; si no tiene orden, diremos cualitativas nominales. Y dentro de las cuantitativas puede ser discretas y continuas. Discretas si es un número limitado de resultados, continuas si tenemos infinitos resultados posibles. Y luego, si el 0 es absoluto, será de razón, y si no, será de intervalo. Venga, entonces, un repaso básico de algunos conceptos de estadística, que esto seguro que ya lo sabíais. Venga, entonces, explicación sobre muestra y población. Hemos dicho que vamos a trabajar con estadística inferencial. Y la estadística inferencial decíamos que se encargaba de, a partir de una muestra, entender una población, ¿no? Por tanto, vamos a entender bien este concepto de población y muestra que va a ir apareciendo durante toda la asignatura. Decíamos que la población es aquello que nosotros queremos conocer, pero normalmente es demasiado grande. Por tanto, yo no voy a tener recursos para acceder a toda la población. Imaginaos que quiero conocer cómo ha ido el examen de análisis de datos de la parte del SPSS, pero resulta que el profesor o los profesores no han colgado las notas. Por tanto, yo no puedo conocer qué es lo que ocurre en toda la población. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos recoger una muestra. Una muestra sería un grupito que sería representativo de esta población. Por ejemplo, cogemos a 30 alumnos al azar, pues a la salida de clase vamos cogiendo a la gente y decimos, oye, ¿qué has sacado en el examen? ¿Sí? Y conseguimos los datos de la muestra. De forma que, cuando trabajamos con la población y con la muestra, nos vamos a encontrar con que cualquier indicador estadístico nos podríamos estar refiriendo a la población o a la muestra. Y por tanto le tenemos que dar una nomenclatura diferente. Por ejemplo, si hablamos de la media del examen, la media del examen me puedo estar refiriendo a la media de la población entera o me puedo estar refiriendo a la media de la muestra. Por tanto, le vamos a tener que dar un signo diferente. Si hablamos de la media de la población, lo expresaremos con la letra mu. Mientras que si hablamos de la media de la muestra, lo expresaremos con la i, con la rayita arriba. Esto sería la media poblacional y eso sería la media muestral. Podemos hablar de la varianza. La varianza poblacional será sigma cuadrado, que era una medida de dispersión, ¿no? Como hacéis en análisis de datos 1. Y la desviación típica, que sería sin el cuadrado. La desviación típica, que sería sin el cuadrado, ¿no? La varianza poblacional y la desviación típica poblacional. Si es en la muestra, sería la S al cuadrado, sería la varianza muestral, y la S sería la desviación típica muestral, ¿no? Por tanto, varianza poblacional,
varianza muestral. Desviación típica poblacional, desviación típica muestral. Y luego podemos hablar también de una proporción. Hablaríamos de pi cuando nos referimos a la población y hablamos de p cuando nos referimos a la muestra, ¿sí? Por tanto, todos aquellos indicadores que los calculamos refiriéndonos a la población entera van a ser los parámetros. Van a ser los parámetros. Mientras que los indicadores que se refieren a la muestra les llamaremos los estadísticos. Los parámetros y los estadísticos. Normalmente los parámetros van a ser desconocidos y nosotros lo que vamos a tener van a ser los estadísticos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a intentar normalmente conocer a partir de la muestra, a partir de nuestro estadístico, vamos a intentar entender qué es lo que ocurre con el parámetro poblacional. Por ejemplo, yo a lo mejor tengo la media de la muestra, que me ha salido 5,8, y me pregunto sobre cómo será la media de toda la clase entera. En mis 30 personas me ha salido 5,8 y me pregunto cómo sería la media de toda la clase entera. Este proceso de pasar de estadísticos a parámetros es lo que hemos dicho que se llama la inferencia estadística. La inferencia o la estimación. Inferencia estadística o estimación es este proceso a partir de los estadísticos vamos a intentar entender los parámetros, ¿sí? Los estadísticos y los parámetros van a tender a parecerse, pero no van a ser exactamente igual. A lo mejor la media de la población es un 6, pero luego cojo una muestra y me sale un 5,8, ¿sí? Por tanto, no van a ser exactamente el mismo valor. También se puede trabajar a partir de los parámetros, intentar entender los estadísticos. Esto es lo que se llama la distribución muestral. Y esto lo haremos al principio un poco a modo introductorio, ¿sí? Distribución muestral, cuando con los parámetros intentaremos entender los estadísticos. Venga, por tanto, el proceso que vamos a estudiar durante toda la asignatura va a ser esto. Nosotros vamos a tener la muestra, intentaremos conocer la población. Nosotros tendremos estadísticos muestrales e intentaremos entender los parámetros. Y el proceso para hacer inferencia o estimación básicamente es el intervalo de confianza y las pruebas o los contrastes de hipótesis, que es lo que vamos a trabajar durante toda la asignatura. Vale, entonces, vamos a la página 3. Venga, repaso de la distribución normal. Vamos a asumir que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la media muestral, la media de la población entera va a ser un valor que va a tender a parecerse a esa media muestral. Y el que tiende a parecerse a este valor se va a quedar representado con que seguirá una distribución normal. Por tanto, vamos a trabajar con las distribuciones normales, de forma que vamos a hacer un recordatorio de cómo funciona el tema de la distribución normal y cómo podemos utilizar las tablas para trabajar con la normal, ¿sí? Porque vamos a trabajar con diferentes modelos de probabilidad durante la asignatura y todos ellos estarán basados en la distribución normal. Venga, ¿qué era la distribución normal? La distribución normal es una distribución de probabilidad que tenía dos características, la media y la desviación típica, ¿no? La media es el centro de la normal y la desviación típica nos indica la dispersión. Entonces, a partir de aquí, si yo quiero conocer una probabilidad en una distribución normal, lo que teníamos que hacer es transformar la puntuación en nuestra distribución normal, la vamos a transformar en una puntuación z. En una distribución normal que tenía media 0 y desviación típica 1. Eso era la puntuación z. La puntuación x sería la puntuación en nuestra normal, ¿sí? Pero para utilizar las tablas de estadística, lo que vamos a tener que hacer es, esta normal en la que estoy trabajando, vamos a tener que pasar al modelo de la normal estándar, que se llama, ¿sí? Al modelo z, para que yo luego, una vez tenga el valor equivalente en z, pues podamos directamente ir a buscar a la tabla cuál es la probabilidad que estamos buscando. Por ejemplo, imaginaros que la nota media del examen es un 6 y me pregunto por la probabilidad de sacar un 7 cuando sé que la desviación típica es de 2. Pues lo que vamos a tener que hacer, si yo me pregunto por esta probabilidad de aquí, la probabilidad de tener más de un 7 en el examen, cuando la nota del examen sigue una normal de media 6 y de desviación típica 2, lo que vamos a tener que hacer va a ser transformar esta puntuación a puntuación z. Lo que vamos a hacer siempre va a ser el valor x que nosotros tenemos, esto sería nuestra x, el valor de estudio, lo vamos a transformar a z y eso lo vamos a hacer con una fórmula. Y una vez tengamos ese valor de la fórmula, bueno, en este caso sería nuestro valor i
Por tanto, nuestro valor en nuestra normal, que le llamaremos y, lo vamos a transformar en valor z. ¿Cómo vamos a hacer esta transformación? Esta transformación la haremos con esta fórmula, la fórmula de que la z va a ser igual a i menos mu dividido entre sigma. El valor i, el valor en nuestra normal, menos mu, que sería la media de nuestra normal, dividido entre la desviación típica que tenemos. Si hacemos ese cálculo vamos a poder pasar la puntuación 7 en nuestra normal, la vamos a pasar a puntuación z. Por ejemplo, en nuestro caso sería 7 el valor i menos la media, que sería 6, entre 2, que sería la desviación típica, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, esto sería 1 entre 2, 0,5. ¿Eso qué quiere decir? Que el 7 en esta normal es equivalente a una z de 0,5. ¿Vale? Por tanto, este valor, si lo busco, si lo paso a z, es equivalente al punto 0,5 en esta normal de media 0 y desviación típica 1. Por tanto, ahora ya puedo utilizar la tabla. Una vez tengo la puntuación pasada a z, podríamos utilizar la tabla de la normal. Venga, nos vamos al final del dossier. Venga, la primera tabla estadística, que es la de la página 77, los que tengáis el dossier de prueba hasta el final de todo, ¿sí? Tenemos la distribución normal estándar. Tenemos la normal estándar con los valores negativos, que es la primera tabla, y la segunda tabla, que sería la normal estándar, pero con los valores positivos, que es la segunda tabla, ¿sí? Venga, entonces, a partir de aquí, nosotros tenemos una z de 0,5, pues nos vamos a la tabla C, la segunda tabla que tenemos, y a partir de esta tabla C, nosotros buscaremos el valor 0,5, la tabla funcionaba que nosotros le vamos a dar aquí la unidad y el primer decimal, y aquí el segundo decimal, ¿no? Por tanto, yo busco el 0,50, 0,5 de unidad y primer decimal y 0 de segundo decimal. Pues sería este valor que me voy a encontrar aquí. 0,50 sería 0,69. Aquí tendríamos el 0,69. Por tanto, una vez lo paso a z, lo buscamos en la tabla y nos dará la probabilidad que estamos buscando, ¿sí? La probabilidad que nos dará la tabla siempre será la probabilidad acumulada, siempre la probabilidad hacia la izquierda, acumulada. Por tanto, esto me está diciendo que una z de 0,5 hacia la izquierda deja una probabilidad de 0,69. Pero ojo, ¿esta es la probabilidad que estábamos buscando? No, la probabilidad que estoy buscando era la del lado derecho, ¿no? Por tanto, lo vamos a tener que restar a 1. Aquí tenemos toda la probabilidad. Por tanto, si aquí tengo el 69%, aquí voy a tener el 31%, ¿no? Por tanto, la probabilidad que estaba buscando sería esta. El proceso para poder trabajar con la distribución normal siempre es este. Nosotros tendremos nuestro valor en nuestra normal, tendremos que aplicar una fórmula para pasarlo a z, y una vez tenemos eso, conseguiremos la puntuación equivalente en una distribución normal estándar de media 0 y desviación típica 1. Esta normal la tengo tabulada. Tengo cada valor z con su correspondiente probabilidad. Entonces, una vez lo he conseguido el valor z, entonces me voy a la tabla y consigo la probabilidad que estoy buscando. En este caso sería la del 0,69, porque la tabla siempre me dará la probabilidad hacia la izquierda. Lo resto a 1 y ya me da ese 0,31. Venga, por tanto, la probabilidad de tener una puntuación superior a 7 es equivalente a tener una z superior a 0,5, que es igual a 0,31. Pues hay una probabilidad del 31% de que ocurra esto, de que saques más de 7 en este examen, ¿sí? Venga, entonces, por tanto, el proceso es este, del valor i nosotros vamos a pasar a valor z con una fórmula, y de la z lo vamos a pasar a la p con una tabla, con la tabla de valores. Venga, vamos a hacer un par de ejemplos rápidos para recordar un poco cómo iba lo de la normal, y lo vamos a aplicar a la distribución muestral. Venga, entonces, volvemos a la página 3 que estábamos. Entonces, nos dice, las calificaciones entre 0 y 100 de los alumnos del grado de Psicología de segundo curso se distribuyen como una normal de media 60, por tanto, yo tengo que las notas de la asignatura de
bueno, del grado de psicología, tiene una puntuación de media 60, esto es la media, y una desviación estándar de 15, sigma es igual a 15. Dice, ¿qué proporción de estudiantes obtiene una calificación de más de 80? Venga, es muy parecido al ejemplo que os ponía yo antes, ¿no? Venga, ¿qué tenemos que hacer? Ese es nuestro valor I, ¿no? El valor de estudio sería el 80. Quiero saber la probabilidad de tener más de 80 en esta normal de media 60 y de 15 de desviación típica. ¿Qué hay que hacer? Pues vamos a aplicar la fórmula, decíamos, del valor I, lo vamos a pasar a Z. Por tanto, la Z era I menos la media entre la desviación típica. Por tanto, la Z sería igual a 80 menos 60 y dividido entre la desviación típica de 15, ¿no? ¿Sí? Por tanto, en nuestro caso sería igual a 20 dividido entre 15, pues que sería este 1,3, ¿no? Venga, entonces, una vez lo hemos pasado a este 1,3, vale, 1,3. Entonces, una vez lo hemos pasado a este 1,3, entonces ahora vamos a tener que ir a la tabla de estadística a buscar la probabilidad, ¿no? Esta puntuación de 80, si yo la paso a Z, ¿no? Esta era la puntuación I, pero si yo la paso a Z, que era aquella normal de media 0 y desviación típica 1, el valor este de 80 equivale a un 1,3 periódico en la distribución normal estándar. Por tanto, ahora nos vamos a la tabla, nos vamos al final del dossier, buscamos en la tabla aquella de antes, ¿no? La tabla C. Venga, de la página 78 del dossier, ¿sí? O del final del dossier, los que tengáis el dossier de prueba, y sería el 1,33. Buscamos la fila 1,3, unidad y primer decimal, 1,3 de unidad y primer decimal, y 3 de segundo decimal, ¿sí? Por tanto, cogemos el 1,3 y luego el 3 aquí, ¿no? Y a partir de aquí, cogemos el valor que está situado aquí. El 1,33, pues tendría una probabilidad de 0,91. 0,91. Por tanto, este 1,33 dejaría una probabilidad de 0,91. Pues como hemos dicho antes, como la probabilidad que yo busco es la contraria, porque la tabla siempre me da la probabilidad acumulada, entonces esto habría que restarlo a 1. 1 menos 0,91 sería de 0,09. Venga, pues ya lo tendríamos contestado. La probabilidad de obtener más de 80 de la calificación esta en psicología sería de un 0,09. Un 9% es la proporción, un 9% es el porcentaje, o un 0,09 sería la proporción de alumnos que tienen más de un 80 de esta escala. Venga, pues ese era el apartado A. La proporción de alumnos que tendrán más de 80 será un 9% de los alumnos. Venga, y el apartado B nos dice, ¿y qué proporción de estudiantes obtiene una calificación entre 80 y 90? Venga, si nos hablan ahora de estar entre 80 y 90, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues ahora vamos a hablar de la probabilidad de estar entre el 80 y el 90. Ahora tendríamos dos valores de ahí, y quiero saber la probabilidad de estar entre el 80 y el 90. ¿Qué tendremos que hacer? Pues si queremos un intervalo, lo primero será coger los dos valores y pasarlos a la puntuación Z. Por tanto, haremos la Z del segundo valor, porque el 80 es el mismo de antes. 90 menos 60 entre 15, ¿sí? Ahora sería una Z de 2, ¿no? 90 menos 60 entre 15. Por tanto, este sería el valor 2,00. Lo buscamos en la tabla y buscamos fila 2,0 y segundo decimal también de 0, ¿no? Lo buscamos en la tabla y cogemos el 2,00, también de los positivos. Por tanto, nos quedaría el 2,00 sería 0,98 redondeado, ¿no? Por tanto, esta probabilidad será de 0,98. Entonces, ¿cómo tenemos que resolver este intervalo? Pues siempre que queramos la probabilidad de estar en un intervalo, va a ser la probabilidad más grande, esta, habrá que quitarle la probabilidad más pequeña, que sería esta. Sería 0,98, le quitaremos el 0,91. Al 0,98 le vamos a quitar el 0,91. Por tanto, la probabilidad de que estemos
de que estemos entre el 80 y el 90 va a ser igual a 0,98 menos 0,91, es decir, 0,07. Pues hay un 7% de probabilidades de estar aquí, entre el 80 y el 90. Si queremos hacer un intervalo, cogemos los valores, los pasamos a valor z, buscamos sus probabilidades y las restamos, nada más, ¿sí? De esa manera conseguimos la probabilidad de estar en el intervalo. Venga, por tanto el proceso, como os decía, siempre es este, del valor pasamos a z con la fórmula y de la fórmula pasamos a la probabilidad mediante la tabla. Venga, vamos a la página 4. Venga, hecho este repasito de la distribución normal, ahora vamos a aplicarlo a toda la teoría esta que decíamos sobre las poblaciones y las muestras, ¿sí? Sobre las poblaciones y las muestras. Entonces, la distribución muestral se refiere a lo siguiente. Decíamos que teníamos la población y la muestra. La población era aquello que queríamos conocer, pero no teníamos recursos, ¿no? Y entonces cogíamos una muestra, por ejemplo, decíamos antes de 30 personas, ¿no? Entonces, ¿cómo será el valor de la muestra si nosotros conocemos el valor de la población? Imaginaos que la población tiene una media de 6. Si la población tiene una media de 6 y la nota del examen en la población es 6, ¿cómo nos saldría la media muestral cuando nosotros cogiéramos a estas 30 personas? Pues eso nosotros no lo vamos a saber. Decíamos que la media muestral tiende a parecerse al valor poblacional, pero no van a ser iguales. De forma que la media muestral que me salga, yo no sé cuál será. Lo que sí sé es que tiende a parecerse a esa media poblacional. El estadístico, la media muestral, tiende a parecerse a su parámetro, a la media poblacional. De forma que podemos decir que la media, estoy acostumbrado a ponerlo con X, la media de la I que nos podría salir, ¿sí? La media de la I que nos podría salir, sabemos que seguirá una distribución normal, donde lo más probable es que se parezca a lo que tenemos de la población. Si la población tiene una media de 6, la media que me saldrá en la muestra tenderá a parecerse a ese valor 6. Y tendremos como desviación típica, la desviación típica de las medias, que le diremos, la desviación típica de las medias, vendrá de coger la desviación típica de la variable y dividirlo entre raíz de n. Por tanto, las posibles medias que te pueden salir cuando tú conoces la media de la población sigue una distribución normal donde lo más probable es que esté cerca del valor poblacional y donde su dispersión, el reparto de su probabilidad, depende tanto de sigma, la desviación poblacional, como de n, que sería el tamaño de la muestra. Porque si cojo una muestra muy pequeña, ¿cómo será la media muestral respecto a la media poblacional? Con una muestra muy pequeña, esto sería muy disperso, tendríamos mucho error estándar, que le llamamos, ¿sí? Por tanto, fijaros que con una muestra muy pequeña, lo que ocurre con esta distribución es que una muestra muy pequeña, la media de la muestra, se puede alejar mucho de la población. Aunque la población tenga media de 6, si yo cojo una muestra y solo son 3 personas, por ejemplo, la media que te puede salir de 3 personas puede ser un 9, puede ser un 4, puede ser cualquier valor prácticamente. Por tanto, la distribución sería muy dispersa. Con muestra muy pequeña, esta distribución sería muy dispersa. Si yo cogiera, por ejemplo, solo a 3 personas. En cambio, si yo cogiera 300 alumnos, ¿cómo sería la media que me saldría de los 300? Tendería a parecerse mucho a la media poblacional, ¿no? Esta distribución sería más concentrada ahora, porque si aumento el tamaño de la muestra, vamos a tener una distribución con menor dispersión, es decir, más concentrada. ¿Sí? Por tanto, vamos a tener que, si nosotros conocemos el parámetro poblacional, el estadístico, en este caso la media muestral, sabemos que va a seguir una distribución normal, una distribución de probabilidad normal, que le llamamos la distribución muestral. Distribución muestral. Le llamaremos la distribución muestral, en la cual la media muestral que me puede salir, sabemos que seguirá una distribución de probabilidad, decíamos, normal, que le llamamos la distribución muestral, donde su centro es el propio parámetro, el valor poblacional, y donde su desviación típica sería sigma entre raíz de n, dependerá del tamaño de la muestra. ¿Sí? Eso si hablamos de medias. Si hablamos de proporciones,
Si por ejemplo yo tuviera que la proporción poblacional fuera de 0,7 y me estoy preguntando sobre lo que ocurrirá con la proporción que me saldrá en la muestra, la lógica sería algo muy parecido. Vamos a dejarlo como estaba esto. La lógica sería muy parecida. Donde si yo conozco la proporción poblacional, yo sé que la proporción muestral va a seguir un modelo de probabilidad centrado en el valor poblacional. Si la población tiene un 70% de aprobados, pues lo más normal es que la proporción que yo obtenga en la muestra sea una proporción cercana al 0,7, ¿sí? Por tanto, seguiremos una distribución normal donde la desviación típica de las proporciones muestrales que nos podrían salir seguirá en este cálculo, la raíz de pi por 1 menos pi entre n. ¿Sí? De forma que tenemos estas dos distribuciones muestrales. La distribución muestral de medias nos dice que la media que obtendremos en la muestra seguirá una normal centrada en la media de toda la población, en este caso el 6, será algo parecido a 6, ¿no? En este caso, y con una desviación típica que sería sigma entre raíz de n. Y cuando hablamos de proporciones, si conocemos la proporción poblacional, la proporción de la muestra seguirá una distribución normal centrada en esa proporción poblacional, ¿sí? Y saldría a hacer este cálculo su desviación típica. Por tanto, si yo quiero calcular cualquier probabilidad en la distribución muestral, la puedo calcular a partir del cálculo de la z. ¿El cálculo de la z cuál era? La z era siempre el valor menos la media entre la desviación típica. Aquí, ¿cuál es nuestro valor? Nuestro valor va a ser la media muestral, ¿no? Sí, yo aquí tengo las diferentes medias muestrales que nos pueden salir. Luego tenemos la media poblacional, que es nuestro centro de la normal. ¿Y cuál es la desviación típica? Aquí es sigma entre raíz de n. Por tanto, nos quedaría esta fórmula como fórmula para calcular la z en la distribución muestral de medias, ¿sí? Y cuando trabajemos con proporciones, ¿cuál sería nuestro valor de estudio? El valor de estudio sería la proporción muestral con la que yo quiera trabajar. Por tanto, cogeríamos la proporción de la muestra, es nuestro valor, el valor del cual yo querré calcularle la probabilidad, menos el centro de la normal, que sería la proporción poblacional, dividida entre su desviación típica, que en este caso es la raíz de pi por 1 menos pi entre n. Por tanto, si me preguntaran por la probabilidad de que en la muestra se diera un determinado estadístico, yo lo único que tengo que hacer es plantearlo como una normal y hacer el cálculo de la z con esta fórmula para medias o con esta fórmula para proporciones. Una vez lo tenemos, nos vamos a la tabla de la z y obtenemos su probabilidad. Vale, venga, vamos a hacer un par de ejemplos de cada cosa. Estos lo explican de forma muy introductoria. Esto luego lo estaremos aplicando cuando hagamos los contrastes de hipótesis y os lo explican un poco, no tanto que no os van a preguntar tanto en el examen de hacer un cálculo de la distribución muestral, sino que es útil un poco para que entendáis lo que luego vamos a hacer en los contrastes de hipótesis. Es como una introducción a lo que luego vamos a hacer en los contrastes de hipótesis, que estarán basados en esta distribución muestral que decíamos. Venga, entonces, distribución muestral de medias. Distribución muestral de medias. Decíamos que era la distribución de probabilidad de la media muestral que te puede salir si tú conoces la media poblacional. Y la fórmula era esta que tenemos aquí, ¿no? En medias se utiliza esta fórmula para pasar a z. Venga, nos dicen, ejemplo, vamos a hacerlo con el ejemplo aplicado, ¿sí? De forma sencilla. Dice, la nota del examen sigue una normal de media 6. Sigue una normal de media 6. Y con desviación típica de 2,5. Y nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que si cogemos una muestra de 30 personas, la nota media sea superior a 6,5? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra esto? De que la nota media sea superior de 6,5. Entonces, hemos dicho que los diferentes valores del estadístico muestral, en este caso del estadístico medio, yo sé que siguen una distribución normal, que le llamábamos la distribución muestral de las medias, en este caso, donde lo más probable es que mi media muestral, la media obtenida en mis 30 personas, sea algo cercano,
Pues al valor poblacional, ¿sí? En este caso a la media poblacional. Y teníamos como dispersión lo que llamamos el error estándar o el error típico, ¿sí? O la desviación típica de la distribución muestral, que era aquello de sigma entre raíz de n, ¿no? Eso era nuestra desviación típica. Venga, y a partir de aquí yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de tener más de un 6,5? Más de un 6,5. Sería esta probabilidad de aquí. Venga, por tanto, ¿qué tenemos que hacer? El mismo procedimiento que hacíamos con los ejercicios de la normal de antes. Lo tenemos que pasar a z, que era aquella normal de media 0 y desviación típica 1, y una vez lo tengamos en z, le buscaremos la probabilidad. Y la tabla siempre nos da la probabilidad acumulada, por tanto, luego tendremos que restarlo a 1 en este caso porque queremos la probabilidad a la derecha. Si nos pide la probabilidad hacia la izquierda, directamente ya será lo que nos dará la tabla, ¿sí? Venga, entonces, a partir de aquí, nosotros haríamos el cálculo. La z es igual a, en el caso de las medias muestrales, es igual al valor de estudio, que sería nuestra media muestral, ¿no? La media muestral menos el centro de la normal, que es la media poblacional, dividido entre nuestra desviación típica, que es sigma, dividido entre raíz de n. A partir de aquí, por tanto, nuestro valor de estudio sería el 6,5, menos la media poblacional, que sería el 6, entre la desviación típica, que sería todo esto, sigma entre raíz de n, donde la n es de 30 y sigma hemos dicho que era de 2,5. Venga, pues lo tenemos todo para poder pasar nuestra puntuación a puntuación z y entonces poder utilizar la tabla. 6,5 menos 6 entre 2,5 dividido entre la raíz de 30. Venga, y esto nos daría 1,09. Redondeado sería 1,10, ¿no? Venga, nos quedaría 1,10 de valor z. Es decir, que este 6,5 corresponde al 1,10 en la distribución z, ¿no? Esta sería nuestra z. Decíamos que el valor de estudio lo vamos a pasar a z y luego con la tabla le vamos a obtener la probabilidad. Por tanto, ya tengo que el 6,5, la media muestral de 6,5, corresponde a una z de 1,10. Nos vamos al final del dossier y lo buscamos en la tabla. En la tabla de la z. Y en la tabla de la z encontramos, pues encontramos que el 1,10, ¿no? Buscamos el 1,1 en la fila y luego la columna sería el 0 porque el segundo decimal es un 0. El 1,10 sería 0,86. Esta probabilidad es de 0,86 y la que yo quiero no es esta, es la de arriba, ¿no? Por tanto, esta probabilidad sería 0,14. Pues ya lo tendríamos resuelto, ¿sí? Si la población tiene una media de 6 en el examen, con una desviación típica de 2,5, si cojo 30 personas, hay una probabilidad del 14% de que las 30 personas de media tengan más de un 6,5, ¿sí? De que la media de las 30 personas sea superior a 6,5, ¿sí? Ojo que no es la probabilidad de que una persona tenga más de 6,5, eso era la normal como hacíamos antes. Estamos hablando de que todas las 30 personas de media, la media de las 30 personas, sea superior de un 6,5, ¿sí? Hay una probabilidad del 14% de que nos ocurra esto, ¿sí? Venga, pues esto sería un ejercicio, un ejemplo rápido de cómo se podría trabajar mediante la distribución muestral de las medias. Vamos a hacer el otro ejemplo. Ya os digo, esto lo intento poner lo más simple posible porque esto no suele salir en los exámenes como pregunta en sí, sino que más bien os lo explican como introducción. Pero bueno, yo os lo explico para que también lo entendáis. Entonces, vamos a la página 5. Venga, vamos a ver ahora la distribución muestral de proporciones. Distribución muestral de proporciones. Ya hemos dicho que en la distribución muestral de proporciones teníamos que las diferentes proporciones que nos podrían salir seguían una distribución normal centrada en la proporción poblacional. La proporción que te saldrá en la muestra será algo parecido a la proporción de toda la población. Sí, lo más probable es que esté cerca de la proporción poblacional. Y donde esto era la raíz de pi por 1 menos pi entre n, que era nuestro error estándar, nuestra dispersión de esta distribución muestral, ¿no? Y por tanto, si queríamos nuestra puntuación estandarizarla,
hemos dicho que había que hacer el valor de estudio, que en este caso será la P, le vamos a restar la media poblacional y le vamos a dividir entre la raíz de pi por 1 menos pi, que es nuestro error estándar. ¿Sí? De pi por 1 menos pi y dividido entre n. Venga, entonces, ese sería el cálculo que vamos a tener que utilizar para obtener la z. Venga, entonces, vamos a leer el ejemplo y lo hacemos de forma un poco aplicada. Dice, si la proporción de aprobados del examen en la población es de 0,8, imaginaos que yo conozco la proporción poblacional, hemos dicho pi, el parámetro poblacional es de 0,7, ¿no? Es decir, que aprueban el 70% de toda la clase, ¿no? Dice, si cogemos una muestra de 50 alumnos, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una proporción de aprobados inferior al 0,60? ¿Cuál es la probabilidad de que nuestra proporción de aprobados sea inferior al 60%, es decir, al 0,60? Venga, por tanto, nos están preguntando por la probabilidad de que en la muestra nos salga un determinado valor del estadístico. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la distribución muestral, en este caso de las proporciones, ¿no? La proporción que nos saldrá en la muestra, ¿cómo va a ser? Va a ser un valor que tenderá a parecerse al valor poblacional, ¿no? Por tanto, vamos a tener que la proporción que nos saldrá, sé que será un valor cercano al 0,7, ¿no? Si la población aprueba el 70%, la proporción que te ha aprobado es que te saldrá en la muestra, a lo mejor es un poco más de 0,7, a lo mejor es un poco menos, pero estará alrededor del 0,7, ¿sí? Y luego con este error estándar que saldría de todo el cálculo, que ya hablaremos. Y a partir de aquí, ¿qué me pregunto? La probabilidad de tener menos de 0,6. La probabilidad de que en mi muestra me salga menos de 0,6. Venga, entonces, esta sería nuestra proporción muestral, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular probabilidades en una normal? Pues decíamos que lo que teníamos que hacer siempre era nuestra puntuación muestral la teníamos que pasar a puntuación z, la teníamos que pasar a z. Y una vez la teníamos en z, que era aquella normal de media 0 y desviación típica 1, ¿sí? Una vez la tengamos en z, la buscaremos en la tabla. Venga, vamos a hacer el cálculo de la z en este caso. La proporción muestral es de 0,6 menos la proporción poblacional, que es de 0,7, dividido entre la raíz de pi por 1 menos pi entre n. Sería igual a 0,7 por 0,3 y entre la n de 50. Venga, entonces, a partir de aquí hacemos el cálculo. 0,6 menos 0,7, 0,6 menos 0,7, dividido entre la raíz de 0,7 por 0,3 entre 50. Venga, y esto nos daría menos 1,54. ¿Sí? Eso es nuestro valor z. Nos ha dado negativo, ¿por qué? Porque la z hemos dicho que era una normal de media 0 y desviación típica 1 que utilizábamos como referencia porque la teníamos tabulada, ¿no? Entonces, siempre que el valor equivalente esté por debajo de la media, siempre será una z negativa, no pasa nada, ¿sí? Tenemos una tabla con los valores z negativos. Entonces, a partir de aquí, este valor de 0,6 equivale al menos 1,54 como valor z, ¿sí? Por tanto, ahora vamos a buscar la probabilidad. La tabla siempre nos va a dar el valor acumulado, ¿no? Por tanto, en este caso ya es directamente lo que estamos buscando. Este valor lo buscamos y nos dará directamente la probabilidad que queríamos encontrar, ¿no? Entonces nos vamos al final del dossier y nos vamos a la página 77, el dossier de prueba al final de todo, la primera tabla que tenemos, ¿no? Que es la tabla de la distribución normal tipificada, ¿no? La Z. Y la primera tabla esta que tenemos es con valores negativos, pues es la que estamos buscando. Por tanto, hay que buscar el menos 1,5 de fila, y el segundo decimal es un 4, por tanto, columna de 4. Menos 1,5 y columna de 4 sería 0,06. Esta probabilidad será de 0,06. Esta probabilidad es de 0,06. Pues ya hemos contestado lo que nos estaban preguntando. Hay una probabilidad del 6% de que te ocurra esto, de que cojas una muestra de 50 personas y la proporción de aprobados te salga de menos del 60%, de menos del 0,6, si la población tenía una proporción de aprobados del 70%, del 0,7. ¿Sí? Por tanto, estamos mirando
cómo de probable es que en la muestra te salga esta proporción muestral si nosotros tenemos esta proporción poblacional. Si en la clase entera aprueba el 70% de la clase, hay una probabilidad del 6% de que tú cojas a 50 personas y esas 50 solo te aprueben o te aprueben menos del 60% de esas 50 personas de tu muestra. Es poco probable que ocurra esto, habría un 6% de probabilidades de que nos ocurriera esto. Venga, pues esta es la teoría de la distribución muestral. Esa es la teoría de la distribución muestral, nos va a servir para poder calcular probabilidades sobre lo que nos saldría en la muestra. Y esto lo utilizaremos, lo estaremos utilizando en todos los contrastes de hipótesis, por eso os lo explican, no tanto para hacer los cálculos, sino para que entendamos después cómo calculamos el p-valor en un contraste de hipótesis. Venga, entonces, vamos a la página 6. Vamos a la página 6. Venga, intervalos de confianza. Vamos a ver ahora los intervalos de confianza. ¿En qué se basan? Esto que hemos hecho ahora es entender la distribución muestral, pero esto no sería inferencia estadística. Hemos dicho que la inferencia era cuando nosotros conocíamos el estadístico muestral y nos preguntábamos sobre el parámetro poblacional, ¿sí? Aquello sí que era inferencia estadística. Esto que hemos hecho es teoría de muestreo, de muestras o de distribución muestral, pero no es inferencia. Vamos a empezar ahora a hacer inferencia. Decíamos que la población era lo que queríamos conocer y nosotros cogíamos una muestra para intentar entender esa población, ¿no? Por ejemplo, decíamos a 30 personas. Entonces, yo lo que voy a tener seguramente no es la población y me preguntaré sobre cómo sería la muestra. Eso en la vida real no lo vamos a aplicar. Es algo teórico que lo utilizaremos en los contrastes, pero a nivel teórico, a nivel práctico, nunca yo voy a tener la población y me voy a preguntar sobre cómo saldría la media de la muestra. Perdón. ¿Sí? No voy a preguntar sobre cómo saldría la media de la muestra, sino al revés. Yo tendría la media de la muestra y me preguntaría sobre cómo sería la media poblacional, ¿no? Lo lógico sería decir, vale, yo he cogido a 30 personas y me ha salido una media muestral de 5,8. Y a partir de aquí, yo me preguntaré sobre cómo sería la media de toda la población entera, ¿sí? A partir del valor de la muestra, del estadístico, yo voy a entender qué le ocurre al parámetro. ¿Sí? El estadístico, intentar entender el parámetro, y ese proceso decíamos que era la inferencia. Ahora sí que vamos a empezar a hacer inferencia. Inferencia mediante un intervalo de confianza. Entonces, si yo tengo el valor muestral y me pregunto sobre el poblacional, ¿qué podríamos decir? Pues podríamos decir que la media de toda la población no sabemos cuál será, pero tenderá a parecerse al valor de la muestra, tenderá a parecerse al estadístico muestral, ¿no? Como decíamos. Por tanto, sé que el valor de la media poblacional será un valor que estará alrededor de lo que a mí me ha salido en la muestra. Si a mí me ha salido 5,5 en la muestra, yo puedo decir que la media de la población entera será un valor cercano a ese valor de 5,5. ¿Sí? Por tanto, va a ser un valor que se va a acercar a ese valor de 5,5. Entonces, a partir de aquí, ¿yo qué podría decir? Pues podríamos entender cómo se reparte la probabilidad. La lógica es la misma que antes, ¿no? Pero ahora lo estamos haciendo al revés. Si conozco el estadístico, el parámetro sigue una normal centrada en el propio estadístico. Y antes lo hacíamos al revés. Ahora esto no es la distribución muestral como antes. Ahora esto es la distribución del parámetro. La distribución del parámetro poblacional. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, nosotros tenemos el valor muestral y nos preguntamos ahora sobre el valor poblacional. De forma que una vez yo sé que esto se reparte de esta manera y que sigma entre raíz de n igual que antes sería nuestra desviación típica, una vez yo entiendo esto, entonces yo podría calcular cualquier probabilidad dentro de esta distribución, ¿sí? Y podríamos hacer lo que hacíamos antes. ¿Cuál es la probabilidad de tener una media poblacional de más de 6 o de menos de 5 o de más de no sé qué? ¿Sí? Podríamos hacer cualquier cálculo, pero en este caso no tiene mucho sentido. Lo que tendría sentido sería intentar entender cómo es la población, pero a un nivel general. Intentar saber más o menos cómo será la población, ¿sí? Cómo será la población de la que viene nuestra muestra. Entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente. A mí ahora no me va a interesar calcular probabilidades concretas.
¿Cuál es la probabilidad de que la media poblacional sea no sé cómo? No, eso no me interesa. Yo quiero saber más o menos cómo es el valor de la media poblacional. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a coger un porcentaje de seguridad muy alto, porque la media poblacional podría ser cualquiera, hemos dicho, ¿no? Podría ser cualquiera. Esto es una normal, que va de menos infinito a más infinito. Aunque la media poblacional puede ser cualquiera, lo más probable es que esté por aquí, esté cerca del valor muestral. Por tanto, lo que podríamos hacer es recoger, por ejemplo, el 95% de la probabilidad y establecer entre qué dos valores recogemos ese 95% de probabilidad, para hacernos una idea sobre cómo será la media de la población. Por ejemplo, si yo hago el cálculo y me sale entre 4,5 y 6,5. Ahora veremos cómo hacer el cálculo. Si hacemos el cálculo y nos sale entre 4,5 y 6,5, ¿qué quiere decir? Pues que la media poblacional, aunque no sé cuál es, aunque podría ser cualquiera, yo tengo un 95% de probabilidades de que esté entre el 4,5 y el 6,5. Estoy casi seguro de que estará entre el 4,5 y el 6,5. Por tanto, como estoy casi seguro de que estará entre esto y esto, pues yo me hago una idea más o menos de cómo será la media de la población. Pues digo, vale, la muestra me ha salido un 5,5, pero en la población puedo decir que estará entre 4,5 y 6,5, casi seguro, al 95% de confianza. Habríamos hecho un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95%. Habríamos hecho un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95% y un alfa del 5%. ¿Sí? Estamos cogiendo una seguridad del 95% y un 5% es el riesgo de que estemos fuera del intervalo. De cada 100 veces que yo diga que la media de la población estará entre 4,5 y 6,5, de cada 100 veces, 5 de cada 100 veces, o sea, 95 de cada 100 veces, realmente estará dentro del intervalo. Pero 5 de cada 100 veces no, estará fuera del intervalo. 5 de cada 100 veces, después resultará que estará fuera. Por tanto, es una forma de hacernos una idea, pero no es 100% segura. Estamos diciendo que la media de toda la población no sabemos cuál será. Yo no tengo la población, pero podemos decir que casi seguro que estará entre esto y esto con este nivel de confianza. Eso es hacer un intervalo de confianza, establecer entre qué valores estará el valor del parámetro a partir de la muestra con un nivel de seguridad muy alto, con un nivel de confianza muy alto. Se considera un buen equilibrio el 95%, pero yo podría haber cambiado ese nivel de confianza. Si yo en lugar del 95% hubiera cogido el 99%, ¿qué le ocurriría al intervalo? ¿Qué pasará con el intervalo de confianza si cogemos un porcentaje de seguridad más alto? Pues si yo en lugar del 95 recojo el 99%, entonces esto estará más separado y ya no quedará un 2,5 a cada lado, sino que esto pues estaremos recogiendo el 99% de toda la distribución. Y ahora nos quedará un 0,5% y un 0,5%. Por tanto, ahora los límites no serán estos, sino que a lo mejor son pues 7 y 4, por ejemplo. ¿Sí? Serían algo así como 7 y 4. Por tanto, hay que tener en cuenta a nivel teórico que siempre que nosotros aumentemos el nivel de confianza, lo que va a ocurrir con el intervalo es que siempre se nos va a hacer más ancho. A mayor nivel de confianza, más ancho se nos va a hacer el intervalo. A más nivel de confianza, más ancho será el intervalo. Y cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, cuanto mayor sea, bueno, antes de empezar con esto, decíamos, más nivel de confianza, más ancho será el intervalo, ¿no? Será un intervalo, por tanto, más ancho, tendrá mayor seguridad, ¿no? Ahora tendremos más seguridad de que se cumplirá. Es decir, ahora yo diciendo que estará entre 4 y 7, sé que eso se cumplirá ahora el 99% de las veces, que antes solo era el 95%. Por tanto, ¿es mejor tener más confianza? Pues por un lado, voy a estar más seguro de afirmar de que está entre esos dos límites. Pero por otro lado, vamos a tener un intervalo más ancho y eso es peor, ¿no? Porque me interesa lo más estrecho posible para entender cómo es la población. Por tanto, mayor nivel de confianza no es ni mejor ni peor, es una decisión que tendríamos. Si yo aumento el nivel de confianza, tendré mucha seguridad de que estará ahí dentro el valor del parámetro, eso es bueno, pero daremos un intervalo mucho más ancho por tener un poquito más de seguridad y eso es malo. Por tanto, no es que sea ni mejor ni peor, depende de lo que nos interese, ¿sí? Normalmente se considera un buen equilibrio el 95% que decíamos. Por tanto, normalmente vamos a trabajar con el 95% de nivel de confianza para que no nos quede un intervalo demasiado grande,
¿sí? Que entonces tampoco sería práctico un intervalo demasiado grande, ¿no? Por tanto, estableceremos ese 95% central y el 2,5% a cada lado. Venga, entonces, a partir de aquí vamos a establecer, decíamos, esos dos límites, pues normalmente con el 95%, a no ser que nos digan otra cosa. Y luego otra cosa que le afecta al intervalo de confianza va a ser siempre el tamaño de la muestra. ¿Qué pasará con el intervalo de confianza si aumentamos el tamaño de la muestra? ¿Cómo le afectará el tamaño de la muestra a un intervalo de confianza? Si aumento el tamaño de la muestra, hemos dicho que nos aumentaba aquí el denominador, es decir, que nos disminuía esto, ¿no? Nos disminuía el error estándar. Con más muestra, estadístico y parámetro tienden a parecerse más. Por tanto, si tienden a parecerse más, esta distribución ahora será más concentrada, ¿no? El valor de la población, la media poblacional, ahora tenderá a estar más cerca de este valor 5,5. Si yo en lugar de 300 personas he cogido a 300, en lugar de 30 personas he cogido a 300, entonces tendremos que la media de la población se parecerá mucho a lo que me ha salido, que en este caso sería el 5,5. Por tanto, la distribución se hace más concentrada. Si aumentamos el tamaño de la muestra, tendremos menor dispersión, más concentración en la distribución. Y si queremos recoger el 95% central, por tanto, entonces el 95% central estará más juntito aquí en el centro. Por tanto, el intervalo se nos hará siempre más estrecho, ¿sí? Ahora a lo mejor iría pues de 5 a 6. Fijaros que siempre que aumentemos el tamaño de la muestra, el intervalo de confianza se nos hará más estrecho. A más muestra siempre será más estrecho nuestro intervalo de confianza. ¿Sí? Por tanto, siempre cuanto más muestra, mejor será nuestro intervalo. Si aumentamos el tamaño de la muestra, por tanto, el intervalo será más estrecho. ¿Pero será más seguro que antes? ¿Será más seguro? No, no será más seguro. La seguridad sigue siendo la misma. Es la que yo he decidido, que es la del 95%. Yo lo decido, la seguridad con la que vamos a trabajar, ¿sí? Por tanto, yo tendría un 95% de seguridad de que se va a cumplir el intervalo, ¿sí? Y eso lo decido yo, eso no va a depender del tamaño de la muestra, ¿sí? Por tanto, tener en cuenta estos dos cambios en los intervalos de confianza. Siempre, en todos los intervalos que iremos haciendo, a más nivel de confianza siempre implicará más ancho será el intervalo, y a mayor tamaño de muestra siempre va a implicar un intervalo siempre más estrecho. Venga, pues esa es la teoría sobre los intervalos de confianza. Veremos ya, esto lo vamos a dejar ya para el próximo vídeo, ¿vale? Veremos cómo calcular los intervalos de confianza. Sencillamente habrá que buscar en la tabla cuál es el valor z o t de student que nos corresponde con este límite, que es el del alfa entre 2. Por tanto, bueno, lo explicaremos ya en el próximo vídeo, cómo calcular estos intervalos de confianza. Sencillamente habrá que coger la media, por ejemplo, la media de la población, más menos, le vamos a sumar y restar un valor, que va a ser la z que deje alfa entre 2, de probabilidad, multiplicado por sigma entre raíz de n, que sería nuestra desviación típica, nuestro error estándar. Y este valor sería el valor z que deje el 2,5% al extremo, es decir, el 97,5% de probabilidad acumulada. Si yo hago este cálculo y lo sumo, nos dará el extremo superior, y si lo resto, nos dará el extremo inferior. Y estos son los datos que nosotros vamos a tener del ejercicio, y esto va a ser un valor que nosotros vamos a obtener en la tabla, ¿sí? Luego, a la hora de calcularlo, sencillo, tendremos una fórmula para cada situación, lo aplicamos y con eso vamos a conseguir los dos valores del intervalo de confianza. Si los sumamos nos dará un valor y si los restamos nos dará el otro valor. Venga, entonces, lo dejaremos ya para el próximo vídeo, el tema de el cálculo. Venga, pues lo dejamos aquí entonces por esta primera clase y nada, nos vemos en la próxima clase.